Es el misterio que tiene paralizado al mundo. Un avión que desaparece sin dejar rastro. No ha habido nada remotamente parecido al MH370 en la historia contemporánea. Para las familias, la agonía de la incertidumbre. Ninguna familia debería tener que sufrir día tras día sin saber si sus seres queridos están vivos. ¿Se trata de una novedosa amenaza mortal? Si ha sido un cibersecuestro, no solo sería una importante y novedosa arma de guerra, sino que encajaría con el patrón de las guerras en el futuro. El vuelo MH370, 14 días que paralizaron el mundo. La desaparición del vuelo 370 no cambiará las reglas del juego, sino del mundo. MH370, destino desconocido. Han pasado 14 días desde que el vuelo de Malaysia Airlines MH370 desapareció. Lo que podría ser el mayor avance llegaba en la operación de búsqueda en Australia. La Agencia Australiana de Seguridad Marítima ha recibido información basada en imágenes de satélite de objetos posiblemente relacionados con la búsqueda. Según los análisis de estas imágenes por parte de especialistas, se han identificado dos posibles objetos relacionados con la búsqueda. Aviones y barcos de reconocimiento permanecen en la zona donde los satélites obtuvieron la imagen. Está a más de 2.000 kilómetros de Perth. Tienen la esperanza de que esto sea la respuesta. Hasta hoy un avión moderno nunca había desaparecido durante tanto tiempo. Está originando muchas especulaciones y también está dando lugar a muchas opiniones. Creo que el misterio del vuelo MH370 se prolongará hasta que encontremos los restos de la aeronave. El misterio comienza pasada la medianoche del 8 de marzo. El vuelo MH370 despega de Kuala Lumpur rumbo a Pekín. La tripulación se prepara para el viaje de 6 horas mientras los pasajeros dormitan, descansando como pueden. Una hora después, al dejar atrás el espacio aéreo malasio, el piloto le dice al control del tráfico aéreo: «Muy bien, buenas noches». Son las últimas palabras que se oirán de las 239 personas a bordo. Minutos después, se desvanece. Pekín, 6:30 de la mañana. Familiares y amigos esperan la llegada del avión. Solo les dicen que el vuelo tiene retraso. Pero pronto se hace patente que es algo más grave. Llevan a la gente a un hotel de la ciudad, pero aún no saben qué ha sucedido. No nos han dicho nada. Nadie habla con nosotros más que los voluntarios y el personal del hotel. Finalmente, se confirman sus peores temores. Malaysia Airlines confirma que este vuelo, el MH370, perdió el contacto con el control del tráfico aéreo de Subang. La compañía no tiene la menor idea de dónde está el avión. No hemos hecho ningún hallazgo hasta este momento. El equipo de búsqueda y rescate empezó la búsqueda esta mañana. Están redoblando esfuerzos y todavía no hemos encontrado ningún resto del avión. Cuando Malasia se despierta con la noticia, la gente empieza a llegar al aeropuerto de Kuala Lumpur, desesperada por saber qué ha ocurrido con sus amigos y familiares, pero no hay avances. Aunque sí sabemos esto. El avión despegó de Kuala Lumpur a las 00:20 hora local del sábado 8 de marzo. Estaba previsto que aterrizara en Pekín unas 6 horas después, a las 6:30 de la mañana. A la 1:19 se produjo la última transmisión de buenas noches con el control del tráfico aéreo malasio. Menos de 10 minutos después, a la 1:30 de la madrugada, desapareció de los radares del control del tráfico aéreo. Conforme la búsqueda se intensifica, otros países se unen a la operación. Una flotilla de naves rastrea el océano.
Sobre ellos, los aviones también buscan la nave de 300 toneladas. La séptima flota de los Estados Unidos se incorpora a la búsqueda, consciente de que el tiempo se agota. A cada hora que pasa, el área de búsqueda se amplía cada vez más. Una persona puede sobrevivir en el agua al menos 72 horas, solo movida por la fuerza de voluntad. Después de eso, las probabilidades de sobrevivir cada vez son menores. Y eso es lo que nos preocupa. Pero sus esfuerzos son en vano. Reciben la noticia de que un operador de una plataforma petrolera vio una bola de fuego cerca de donde el avión desapareció. Las fuerzas aéreas malasias localizan una señal de radar sin identificar. Localizan una mancha de aceite en la costa de Vietnam, pero los análisis revelaron posteriormente que procedía de un barco. Y entonces hay un avance. Algo que parece una puerta aparece flotando en el agua, pero resulta ser un enrollacables. Para los familiares de los pasajeros a bordo, la agonía se intensifica. Hemos transmitido a los familiares que después de más de 30 horas sin contacto alguno con la aeronave, creemos que deberían prepararse para lo peor. Conforme pasan los días y sin saber qué ha pasado con sus seres queridos, aumenta el temor a la pérdida. Después de 7 días sin localizar el avión, no hay precedentes así en la historia de la aviación civil. Entonces, se produce un sorprendente comunicado. Los investigadores están convencidos de que lo que sea que sucedió con el avión no fue un accidente. Estos hechos son congruentes con un acto deliberado por parte de alguien a bordo. Poco después de que el MH370 perdiera el contacto, los radares militares malasios observan un brusco giro hacia el oeste, confirmado posteriormente por el ejército tailandés. Más insólita aún es la noticia de que el satélite siguió recibiendo la señal del avión durante 7 horas después de que desapareciera. La última señal que recibió el satélite procedía de una de las dos rutas posibles. No dan ninguna localización exacta, pero indican 2 zonas clave. La primera, una ruta norte que se extiende hasta la frontera entre Kazajstán y Turkmenistán desde el norte de Tailandia. La segunda ruta hacia el sur es una enorme franja del Océano Índico. Las autoridades malasias han redirigido su investigación hacia la tripulación y los pasajeros a bordo. En cuanto a lo que se ha publicado en los medios, que afirman que el avión fue secuestrado, me gustaría ser muy claro. Todavía no hemos cerrado ninguna línea de investigación sobre lo que podría haber provocado que el MH370 se desviara de su ruta inicial. Una de las sospechas es que el avión pudiera haber sido incautado o secuestrado. Cuando recordamos los secuestros en Cuba por parte de hombres armados árabes durante los años 70, tendemos a creer que ya no existe la amenaza terrorista, pero nunca desapareció del todo. Esto podría ser un cambio de táctica por parte de los terroristas o un secuestro clásico. Aún no lo sabemos. Otra posibilidad es el suicidio del piloto. Los expertos están analizando los perfiles psicológicos de la tripulación. Investigan su pasado, los aspectos políticos, familiares, sociales, económicos, religiosos, todas las facetas de sus vidas. Una emergencia podía haber obligado a la tripulación a dirigirse al aeropuerto más cercano. Nadie en el puente de mando ha vivido una avería catastrófica. Creo que la tripulación probablemente hizo un valiente esfuerzo por cambiar el rumbo de la aeronave para ponerlos a salvo. Sea lo que sea, la investigación se centra en la tripulación. ¿Fueron héroes o villanos? El comandante era un abuelo que amaba su trabajo. Su copiloto estaba a punto de pedirle matrimonio a su novia, también piloto. La pregunta es, ¿ha sucedido algo fuera de lo común con la tripulación? ¿Les ha afectado algo y por tanto no tenían malas intenciones? Aún desconocemos si tenían algún móvil.
Así que sí, podemos poner el foco de atención en el piloto, pero personalmente creo que no podemos descartar nada. El foco de atención se ha trasladado ahora a los casi 8 millones de kilómetros cuadrados del área de búsqueda. Una extensión tan grande que dificulta localizar cualquier objeto, aunque sea del tamaño de un avión. El Boeing 777 es el avión comercial bimotor más grande del mundo. Empezó a ser operativo en 1995. No es probable que se produjera un fallo mecánico. El 777 tiene un magnífico historial de seguridad. Ha sufrido un accidente fatal en 20 años operativo, así que me sorprendió oír que había sufrido un incidente, pero no que no hubiera informes iniciales que indicaran las causas de lo ocurrido. Conforme pasan los días, sí que es sorprendente que no sepamos nada. Las normas de ingeniería de los aviones actuales no tienen precedentes. Los aviones nunca han sido tan buenos. Si se produjo un error físico catastrófico en los motores del avión, el avión habría caído en ese lugar y habríamos encontrado los restos del aparato ya. Cuando el vuelo MH370 despegó, las condiciones meteorológicas eran buenas. El cielo estaba despejado, así que es muy improbable que se tratara de un accidente por fuerza mayor. ¿Qué pudo pasar con el avión comercial? Se han expuesto al menos 50 teorías. Muchas de esas teorías las han planteado pilotos de Boeing, expertos e investigadores de accidentes. Pero hasta que no haya pruebas, solo son teorías. Quizá es desconcertante oír tantas teorías en torno a la desaparición de un avión. Es un asunto muy técnico, pero todas estas teorías son muy útiles. No es una teoría de la conspiración, pero todas las teorías planteadas podrían arrojar luz en una situación poco común. Así que los expertos forenses no cierran ninguna puerta y deben tener en cuenta cualquier posibilidad. Pasado el segundo día, el mundo, y en especial los familiares de los pasajeros, necesitan información. Una posible pista. Las autoridades se fijan en 2 pasajeros sospechosos. ¿Podrían estas imágenes de las cámaras de seguridad ser la clave para conocer el destino del vuelo MH370? Tras la desaparición del vuelo MH370, la gente ya teme lo peor. Un secuestro en estos tiempos no sorprende en absoluto a la comunidad de seguridad aérea. Creo que nadie puede descartar un acto intencionado a estas alturas. Hay infinidad de posibilidades, desde un atentado terrorista hasta un sabotaje activo. Las nuevas tecnologías traen consigo nuevas amenazas. Hasta que se demuestre lo contrario, puede considerarse un cibersecuestro. Segundo día. Las autoridades malasias y vietnamitas se centran en un área de 30 kilómetros alrededor de la última posición conocida del avión. Los investigadores siguen sin comprender cómo un avión comercial de 3 toneladas ha podido desaparecer de repente sin que se produjera una llamada de socorro de los pilotos. Nunca ha sucedido en la historia de la aviación algo parecido a esto. No tenemos respuestas, así que estamos totalmente desconcertados. Una posible explicación es que el avión se estrellara por una bomba terrorista parecida a la que destruyó el avión de Pan Am 103, el Lockerbie, en 1988, y en el que fallecieron 270 personas. Como en el caso del MH370, no hubo llamada de socorro, y el avión desapareció de las pantallas de radar al instante. Hay muchas especulaciones y rumores. Todos los días aparece información nueva que luego se niega y luego surge otra vez. Se tarda un tiempo hasta que el equipo entero la procesa. Quieren notificar hechos. Parte está en Kuala Lumpur, varias horas por delante del uso horario de Londres. Hay un grupo de investigadores en accidentes británico trabajando en ello, en relación a los motores. Está Boeing, radicada en Seattle. Cualquier indicio tarda unas 24 horas en verificarse. La información viaja por el mundo de forma global y hay un proceso para notificar la información.
Una de las noticias más llamativas es que 2 de los pasajeros viajaban con identidades falsas. Tenemos las imágenes de las cámaras de seguridad de esos pasajeros en los controles justo antes de la salida. Huria Nur Mohammadi y Saed Mohamed de Reza de Labar embarcaron en el avión con pasaportes robados. Y un examen de los datos de los radares sugiere que el avión podía haber cambiado de rumbo inesperadamente. Existe la posibilidad de que el avión diera la vuelta, pero no estamos seguros de que fuera el mismo avión. De ser cierto, ¿quién cambió el rumbo del avión y por qué? Tras localizar a los propietarios legales de los pasaportes, la policía reveló que ambos sospechosos eran iraníes. ¿Podrían tener lazos con el terrorismo en Oriente Medio? La emisión de una entrevista televisada en Australia arroja dudas sobre la seguridad en el puente de mando. Jonty Roos, surafricana, afirma haber pasado un vuelo entero en la cabina del avión con el copiloto del MH370, Farik Abdul Hamid, en 2011. Estuvieron hablando con nosotras. Incluso fumaron durante el vuelo, lo que imagino que no les está permitido. Y llegó un momento en el que estaban muy relajados en sus asientos, charlando con nosotras. Cogió la mano de mi amiga, miró su palma y le dijo: tu mano tiene muchos pliegues, y eso significa que eres una persona muy creativa. Los pasajeros tienen prohibido entrar en la cabina desde el 11 de septiembre. Una medida para prevenir el secuestro de aviones por parte de terroristas. Creo que es muy probable que lo secuestraran. Habría 4 opciones de secuestro. Una sería el secuestro del avión por parte de un miembro de la tripulación. La segunda opción sería un secuestro por parte de un pasajero. La tercera opción, que es poco usual, sería un polizón. La cuarta posibilidad sería una intervención electrónica del aparato desde una estación en tierra. Pero entonces se produce un sorprendente comunicado. La policía malasia informa de que uno de ellos estaba buscando asilo en Europa. Creemos que es improbable que sea miembro de una organización terrorista. Y creemos que quería emigrar a Alemania. A falta de información fehaciente, afloran nuevas teorías. Desde la posibilidad de que fuera abatido accidentalmente por militares a la del ciberterrorismo. El cibersecuestro habría sido un atentado muy complejo. En este momento parece lo más improbable, pero porque no se ha dado hasta ahora. Antes del 11 de septiembre, ni se nos habría pasado por la cabeza que podían utilizar un avión como misil para atentar en Nueva York y Washington. Pero sucedió. Así que no podemos descartar esa posibilidad. Ni tampoco que alguien de la tripulación, por algún motivo, se hiciera con su control. Según esta teoría, alguien podía haber accedido e inutilizado los ordenadores de a bordo del avión mediante una aplicación de teléfono móvil o mediante una conexión USB en el sistema de entretenimiento a bordo. Podría tratarse de un cibersecuestro en el que un ordenador simularía las acciones del piloto para desviar su rumbo y controlar todos los movimientos del avión hasta hacerlo desaparecer. O podría haber aterrizado. El cibersecuestro es sin duda una nueva arma de guerra que nos traslada al ciberespacio, que es donde se están concentrando ahora todas las estrategias bélicas. Sexto día desde la desaparición del avión. El Wall Street Journal publica una insólita noticia. El periódico ha publicado en exclusiva que investigadores en Estados Unidos creen que el vuelo desaparecido de Malaysia Airlines 370 siguió 4 horas en el aire después de perder el contacto. Sostienen que tienen información según la cual el avión siguió volando después de desaparecer de los radares. Hace unas horas informamos de que el 777 de Malasia, al parecer, estuvo volando durante 4 horas más después de que perdiera el contacto con tierra.
Hemos podido confirmarlo mediante la monitorización continuada de los motores, que no se interrumpió incluso cuando el transpondedor dejó de emitir por el motivo que fuera en la madrugada del sábado sobre el Golfo de Tailandia. Esta novedad provoca dudas desconcertantes. Si el avión siguió volando, ¿quién apagó el transpondedor de radar y dónde está el avión ahora? Las autoridades malasias se apresuran a responder. Según Rolls-Royce y Boeing, esa información es errónea. El Wall Street Journal se retracta y corrige el error mediante una fe de erratas. La información no procedía de los motores, sino del enlace de comunicación de satélite del avión, un sistema diseñado para transmitir automáticamente el estado de los sistemas de a bordo. Era una señal de satélite no específica. Saben que procedía del avión, pero no es como una respuesta del transpondedor que ofrece una gran cantidad de información sobre la identidad. Sencillamente sabían que se trataba de ese avión, pero no había ninguna información en ese ping. No fue más que un ping. Ese mismo día, la Casa Blanca anuncia que la búsqueda podría ampliarse al Océano Índico. Esto añade credibilidad a la teoría de que el avión pudo seguir volando después de haber desaparecido. Si esa teoría es cierta, el avión podría haber recorrido 3.500 kilómetros más. Mientras el área de búsqueda se amplía a un área de casi 8 millones de kilómetros cuadrados, los investigadores desvían su atención al propio avión. Si se ha tratado de un fallo mecánico, no sería la primera vez. Han pasado 7 días desde que el vuelo de Malaysia Airlines MH370 desapareció misteriosamente en pleno vuelo. Aviones y barcos rastrean el océano, pero no encuentran nada. Mientras, los familiares desesperados esperan noticias de sus seres queridos. Cada vez parece menos probable que se trate de un atentado terrorista. Los investigadores empiezan a contemplar algún fallo mecánico. Si el avión en efecto dio la vuelta, esta podría ser la razón. Pero a primera vista parece poco probable. El historial de seguridad del 777 de esta generación de aviones es excepcional. Es un avión extremadamente resistente, que responde muy bien e incorpora muchos mecanismos que impiden que la tripulación manipule el avión para evitar que hagan alguna imprudencia. Sin embargo, incluso en aviones modernos como este, los fallos mecánicos no serían algo nuevo. Es bastante complicado hacer desaparecer 300 toneladas de metal sin dejar rastro, pero ha sucedido otras veces. Si repasamos los últimos 20 años de catástrofes y accidentes aéreos, en la mayor parte de los casos se trata de fallos mecánicos u operativos del avión. En junio de 2009, el vuelo 447 de Air France, un Airbus, desapareció en el Atlántico. La culpa fue de un fallo mecánico. En ese avión viajaban 228 personas a bordo y estaba surcando el Atlántico Sur en dirección a París, a unos 35 o 36.000 pies, y desapareció sin más. Tardaron bastante tiempo, en torno a una semana, hasta que localizaron los restos del aparato en la superficie. Tras una exhaustiva investigación, se concluyó que el avión se había estrellado por la formación de cristales de hielo en los tubos que indican la velocidad. Esto provocó que el piloto automático se desconectara y una reducción repentina de la fuerza de sustentación que los pilotos no pudieron corregir. Esta vez no respondieron como debían al fallo mecánico. ¿Pudo pasarle lo mismo al vuelo MH370? Se pueden hacer muchas comparaciones con el accidente del vuelo de Air France 447. Se pueden comparar las circunstancias, pero eso no tiene por qué significar que la causa fuera la misma. El número de posibilidades de lo que puede fallar en un avión es muy alto. Estamos hablando de centenares, la mayoría altamente improbables. En ese momento, cuando el avión desapareció, no había indicios de fallos de ningún tipo.
Creo que el punto de partida es que este tipo de accidentes suelen producirse por una cadena de causas. El Boeing 777 ha tenido algunos problemas en el pasado. Recordarán el vuelo 38 de British Airways, un Boeing 777 que hizo un aterrizaje de emergencia en Heathrow en 2008. Eso se debió a un fallo en el abastecimiento de combustible debido a la obstrucción por hielo. Después de aquello se rediseñó parte del sistema de abastecimiento, así que esperemos que eso ya no suponga un problema. Mayday, Mayday, accidente de avión, accidente de avión. Pero sí que supuso un problema en 2008. Los dos motores del avión fallaron. La posición es el umbral de la pista de aterrizaje 27 izquierda. El tipo de avión es un 777, se ha estrellado. Paul Stafford, antiguo profesor de la Universidad Kingston en Surrey, iba en ese avión. La máscara de oxígeno cayó del techo del avión. Tuve la impresión de estar una eternidad derrapando y golpeándonos por todas partes. Yo me golpeé la cabeza con el asiento delantero, la rodilla también. Doblé mi cuerpo. Me dolía el pecho. Al final paramos y se hizo el silencio. Miré a mi izquierda y el tren de aterrizaje había atravesado el ala. En ese momento el comandante dijo: "Evacúen, evacúen". En ese momento me di cuenta por fin de lo grave que había sido. Fue horrible. El vuelo de British Airways había sufrido un fallo integral de los motores, pero incluso si eso sucedió con el vuelo de Malasia desaparecido, a 30.000 pies habría podido planear durante unos 20 minutos, dando tiempo suficiente al piloto para hacer una llamada de socorro. Octavo día del misterio del avión desaparecido. Se convoca una rueda de prensa en Kuala Lumpur. Ahora el primer ministro malasio, Najib Razak, hace unas alarmantes declaraciones. Según los datos del radar de las Fuerzas Aéreas Malasias, una aeronave que se cree, aunque no está confirmado, que es el MH370, en efecto dio la vuelta. Así que por primera vez, las autoridades malasias anuncian oficialmente que, al parecer, el avión en efecto se desvió de la ruta prevista sobre el Golfo de Tailandia y siguió rumbo oeste sobrevolando la península Malasia. Esto indica una intención deliberada de quien sea que pilotara el avión. En otro comunicado, el primer ministro Razak parece confirmarlo. Podemos decir con casi toda seguridad que los sistemas de envío y recepción de comunicación del avión fueron desconectados. Como otros aviones, este estaba equipado con lo que se conoce como ACARS, una red de comunicaciones aire-tierra. Permite que los ordenadores del avión envíen a tierra todo tipo de información mecánica sobre las condiciones de la aeronave. El sistema ACARS se desconectó. Esto no se puede hacer únicamente con un interruptor en la cabina de mando, sino que requiere a alguien con conocimientos técnicos para desactivar los disyuntores. De pronto, el fallo mecánico parece menos plausible. Pero para complicar más las cosas, cuando se conoce esta noticia, hay muchas especulaciones en Internet que indican que había fracturas en el fuselaje del avión. Las autoridades reguladoras en Estados Unidos han introducido recientes directivas sobre seguridad referentes al fuselaje del Boeing 777, en particular sobre la integridad de la estructura de algunas partes. Según esta información, las fracturas se encontrarían en la cobertura del fuselaje cerca de la antena del avión. ¿Podrían haber provocado la descompresión del avión, dejando a los pasajeros y a la tripulación inconscientes, o incluso haber provocado una rotura? No, eso es una coincidencia. Se emiten directrices de navegación aérea todos los días, literalmente. Esta sencillamente coincide con la desaparición de este avión.
Si se hubiera producido una pérdida de presurización como para incapacitar a la tripulación por la hipoxia, mucho antes de que eso suceda, habrían dado la alarma en el puente de mando. Habrían parpadeado muchas luces y una alarma sonora que indica despresurización. No habría pasado desapercibido, se lo aseguro. En los aviones modernos hay tantos sistemas de seguridad que la probabilidad de que un fallo en el sistema haga estrellarse a un avión sin que los pilotos tengan tiempo de avisar al control del tráfico aéreo de que tienen un problema es impensable. La idea de que un Boeing 777 pueda sufrir una desconexión repentina o algún fallo estructural grave es... Esas cosas ocurrían en los años 40, ya no ocurren. De modo que la investigación vuelve a concentrarse en un acto deliberado. Esto no reconforta mucho a los familiares desconsolados que solo quieren saber. Pero la teoría de un acto deliberado toma fuerza cuando se filtra que poco después de que se desconectara el ACARS, el transpondedor del avión se apaga. Este envía señales al control del tráfico aéreo civil. El avión desaparece en el momento de mayor confusión, que es el paso de un control del tráfico aéreo a otro en medio del océano. Eso te deja unos 15 minutos para poder escapar antes de que nadie empiece a preguntarse si has desaparecido en ese momento. El avión sobrevoló la frontera entre Malasia y su frontera septentrional, lo que de nuevo indica que puede que el piloto o alguien con muchos conocimientos técnicos sobre cómo funciona el control del tráfico sabe cómo ocultar el avión. Y después llega un momento en el que el aparato vuela supuestamente a 29.500 pies, que suele considerarse la frontera entre dos segmentos verticales de control del tráfico aéreo. De modo que es como si cruzara entre cuatro cajas colocadas juntas, exactamente en el medio, por lo que todos piensan que el problema es del otro. Si el avión siguió surcando el Océano Índico, pudo haber sido derribado deliberadamente. Pero si se ha estrellado, ¿no podrían localizarlo por las señales de la caja negra? Para encontrarla, si está bajo el agua, una de las cosas que usamos es esta radiobaliza, que emite una señal durante al menos 30 días. Para eso debes saber más o menos dónde se encuentra, o sea que dependiendo de cosas como la profundidad y la temperatura del agua, quizás solo puedas verla a unos 8 kilómetros de distancia, pero estamos hablando de un área muy extensa de mar. Y si quieres enviar algún vehículo por control remoto o un mini submarino, has de saber casi con toda certeza dónde buscar o tener mucha suerte. Por eso tardaron 2 años en recuperar la caja negra del vuelo Air France 447. Pero ahora, la noticia del Wall Street Journal sobre el ping del satélite entra en escena. Aproximadamente cada hora, los satélites envían un mensaje para decir: «Hola, ¿sigues ahí?». Y el avión responde: «Sí, aquí sigo». Así es como las autoridades de la región han podido confirmar que el avión siguió comunicando señales durante unas 7 horas después de la última transmisión. Esta información no permite localizar el avión, pero ofrece el ángulo de este en relación al satélite. A partir de esto, los investigadores pueden localizar el avión en una de las dos rutas. Una ruta norte que va desde Tailandia hasta Kazajstán y la ruta sur que llevaría hasta el Océano Índico. Ahora la búsqueda en el mar de China se aplaza. Si siguió la ruta norte, lo más probable sería que con tantos radares militares en la zona hubieran detectado la aeronave. Los militares podrían haberlo visto y haberse dicho: bueno, es un avión a 30.000 pies. Es competencia de control del tráfico aéreo civil. De igual forma, dicho control civil podría pensar que es un avión militar, o no verlo si no tienen señales de un radar primario. Así que es muy posible sobrevolar estos países sin despertar sospechas. 9º día desde la desaparición. El número de países implicados en la búsqueda se ha ampliado de 14 a 25. Los 2 pasillos aéreos comprenden una inmensa área. Y mientras la zona de búsqueda se amplía, las razones de la desaparición del avión siguen siendo un misterio. No es solo buscar un asesino sin que haya un cadáver. Es como intentar encontrar un arma antes de un asesinato.
En estos momentos, todos los miembros de la tripulación y los pasajeros están siendo investigados. ¿Había alguien en ese avión con trastornos psicológicos? El secuestro y el sabotaje siguen sobre la mesa. Pero inevitablemente, el foco se centra en el comandante y el copiloto. ¿Tienen ellos la llave del secreto del vuelo MH370? Entonces, llegan unas alarmantes noticias desde Australia. Decimotercer día de una de las búsquedas más exhaustivas de la historia de la aviación, y se produce un avance significativo. Un avistamiento que podría ser importante de dos objetos en un radar a 2.400 kilómetros de la costa suroeste de Perth, Australia. Concuerda bastante con la ruta sur prevista. Y supongo que eso refuerza nuestras sospechas de que podría tratarse de las primeras pruebas tangibles que tenemos. Pero si se trata del avión desaparecido, ¿cómo llegó hasta ahí y por qué? Las autoridades malasias han confirmado que los dispositivos de rastreo del avión y sistemas de comunicación se desconectaron deliberadamente, trasladando el foco de la investigación a los pilotos. Estas son las últimas imágenes de las cámaras de seguridad del comandante y el copiloto cuando pasan por los controles del aeropuerto antes de embarcar en el vuelo MH370. Están analizando el pasado de los pilotos y su vida cotidiana para saber si pudo haber algún motivo que los desestabilizara psicológicamente. Los investigadores llamarán a psicólogos especializados para que realicen este trabajo, que conozcan la cultura local, así como las implicaciones psicológicas. Recabarán muchos datos sobre su pasado, entrevistarán a mucha gente y evidentemente se centrarán en los que tienen conocimientos técnicos o en quienes han podido aprenderlos durante los últimos meses. Un piloto veterano, el comandante Zahari Ahmad Shah, empezó a trabajar en Malaysia Airlines en 1991. Casado y con 3 hijos adultos, era célebre por su profesionalidad. Fue uno de los primeros comandantes de la flota de 777 y... no sé, es un gran tipo, un gran piloto. No sé, creo que con esa experiencia, 18.000 horas de vuelo, es una gran carrera. Esto es un vídeo de YouTube que he hecho como un servicio a la comunidad. Un fanático de la aviación. Incluso montó un simulador de vuelo en su casa que era una réplica del 777 que él pilotaba. Esto enseguida llamó la atención de las autoridades malasias. Hemos requisado el simulador de vuelo. Lo desmontamos en su casa y lo hemos vuelto a montar en nuestras oficinas y varios expertos lo están examinando. Comprobación de la cabina, o reparar la fuga, o... Se publica que los datos del simulador habían sido borrados antes de que el comandante se hiciera con el control del vuelo. Cuando se borran archivos de un simulador, puede significar que el tamaño de los archivos es tan grande que los borras del sistema constantemente. Pero las autoridades están descifrando esos archivos, los están recuperando, y eso llevará un tiempo, pero serán unas pruebas muy interesantes para la investigación. Porque en ellos verán exactamente el tipo de inocentes afirmaciones que hizo ese piloto, o podrían detectar, tal vez, una intención para una razón psicológica, para tomar esta ruta diferente que tomó el avión. Las opiniones políticas del piloto también están siendo analizadas. El lunes se reveló que era simpatizante del líder de la oposición malasia, Anwar Ibrahim, a quien habían condenado a la cárcel apenas unas horas antes de que desapareciera el avión. Es posible que tengan la teoría de que estaba muy deprimido y por eso provocó que el avión se estrellara. Esa podría ser una teoría. Así que estarán intentando confirmar si de verdad estaba depresivo en ese momento y si había razones por las que quiso quitarse la vida. El estado mental del copiloto también está siendo investigado. Surgieron dudas en torno a su carácter cuando se reveló que había violado las normas de aviación, invitando a 2 mujeres a la cabina durante un vuelo en 2011. Los aspectos que analizarán son, digamos, el carácter travieso del primer oficial, según se ha publicado en la prensa,
sus aventuras con chicas y esas cosas. Pero creo que al final se verá que es simplemente un joven con deseos normales. Y luego hubo más noticias sobre el copiloto. Según las investigaciones preliminares, fue el copiloto el que habló por última vez, como hemos oído en las grabaciones. Pero su cierre de la transmisión, muy bien, buenas noches, no coincide con el protocolo habitual y ha levantado sospechas. La despedida del copiloto fue excepcionalmente informal. No hizo uso del protocolo aeronáutico. Aunque digas buenas noches, después debes cerrar con el indicativo para que control del tráfico aéreo sepa quién dice buenas noches. Así que, ¿pudieron los pilotos cometer un suicidio? Aunque no hay indicios a estas alturas de que se tratara de un suicidio, no sería la primera vez que sucede. En 1997, un vuelo de Silk Air se estrelló en Indonesia. Fallecieron 104 personas. Los investigadores estadounidenses dijeron que el piloto probablemente había estrellado el avión a propósito. Esta versión contradecía una investigación en Indonesia que negó la teoría del suicidio. Y en 1999, 217 personas murieron cuando un avión de Egypt Air, que había salido de Nueva York, se estrelló en el Océano Atlántico. De nuevo, los investigadores estadounidenses concluyeron que el piloto se había suicidado. Los investigadores egipcios lo niegan reiteradamente. Entre las pruebas físicas halladas, los investigadores encontraron el ADN de un piloto en el puente de mando. La puerta estaba cerrada con llave en el momento del accidente, y el ADN del otro piloto estaba al otro lado de dicha puerta, al igual que el hacha para casos de incendio. ¿Pero los pilotos secuestraron el avión con malas intenciones? ¿O se trató de un esfuerzo desesperado de salvar las vidas de los pasajeros a bordo? ¿Les afectó algo de algún modo y por ello no podemos hablar de malas intenciones? No sé. ¿Sabemos si lo hicieron con mala intención? No lo sabemos. Con su carácter, para los que le conocíamos, no tendría ningún sentido que hubiera algún acto intencionado por su parte. A estas alturas, creo que hubo algún fallo catastrófico en el avión. O una descompresión o algún incendio eléctrico que quizá incapacitó a la tripulación. Creo que la tripulación probablemente hizo un valiente esfuerzo por darle al avión un nuevo rumbo para ponerse a salvo. Fueran las que fueran sus intenciones, creo que perdieron el conocimiento antes de poder terminar lo que se proponían, y que el resto del vuelo continuó con el piloto automático y funcionó sin ninguna forma de monitorización. 10º día desde la desaparición. La búsqueda se traslada de la ruta norte al Océano Índico Sur, uno de los lugares más remotos de la Tierra. La teoría de que los pasajeros no pudieron comunicarse con tierra tiende a indicar que se estrelló en el mar. Y si fue un acto deliberado por parte de alguien a bordo para estrellar el avión en el mar, lo normal es hacerlo en la parte más remota posible del Océano Índico. Con la alarmante noticia de que 2 objetos han sido localizados por un radar en la costa suroeste de Perth, Australia, 4 aviones de reconocimiento de largo alcance parten enseguida para reconocer la zona en la que fueron localizados. ¿Podrían ser estas imágenes la clave para resolver el misterio que ha paralizado el mundo estos últimos 14 días? El destino del MH370 se ha convertido en uno de los misterios de la aviación más desconcertantes de la historia contemporánea. Otro día de búsqueda infructuoso. Mientras continúa, se está poniendo a prueba la confianza en la seguridad de los aviones. Cada pizca de información que obtengamos hará la aviación más segura. Pero es importante que este momento de incertidumbre se cierre rápidamente y que no tengamos que esperar varios años hasta que saquemos el avión del océano. Queremos saber la verdad y nos la están ocultando. Queremos saber qué ha pasado. Para las familias cada vez más desesperadas de los pasajeros desaparecidos, la pesadilla continúa. Y su sufrimiento aumenta con cada día que pasa. El misterio del vuelo MH370 continúa. Y una cosa es segura,
La industria de la aviación no volverá a ser la misma.